La verdad es que siento mucho que no puedan ustedes ponerse aquí, cada uno de ustedes, porque es impresionante ver este sitio lleno, este salón amplio, lleno de gente, de tantísima gente joven. Es una cosa bastante habitual en nuestros mítines, en nuestros actos políticos, pero contradice lo que generalmente se piensa o se escribe sobre el interés de los jóvenes respecto de la política. Creo que es un hecho insólito en España. Lo digo no a favor nuestro, de quienes les hemos convocado, sino lo digo en agradecimiento a ustedes. Es un hecho insólito, porque esto es la ciudadanía, el pensamiento crítico, la reflexión, el conocimiento de las opiniones de los unos y de los otros, de las propuestas y de los proyectos políticos. Eso es la ciudadanía, no otra cosa. Nos comprometimos en la campaña, en la última y en la primera, desde siempre, nos comprometimos a debatir con los ciudadanos. Hemos explicado durante todas las campañas y siempre que hemos tenido la oportunidad de salir a la calle, hemos explicado que es importante que los ciudadanos recuerden que la democracia es mucho más que votar, que la democracia es elegir y que para elegir hay que conocer. Hemos explicado también siempre que los políticos debemos de saber, y nosotros lo sabemos, que cuando los ciudadanos nos votan no nos dan un cheque en blanco. Se comprometen con nosotros por 4 años en base a una propuesta que es un contrato, que es el programa electoral. Y que de la misma manera que los ciudadanos no tienen que relajarse y volverse a poner activos cada 4 años y relajarse en el intermedio y dejar de prestar atención a lo que hacemos los políticos, máxime sus representantes, aquellos a los que han elegido directamente, todavía más, lo mismo que los ciudadanos no tienen que relajarse y tienen que estar inquietos y controlándonos. Nosotros tenemos que venir a responder ante los ciudadanos. Este acto de hoy es una rendición de cuentas ante los que nos han votado, en primer lugar, pero también ante los que no nos han votado, porque yo soy diputada nacional y en el Congreso de los Diputados represento a todos los españoles, a todos, a los de la circunscripción de Madrid por donde me eligieron, a los votantes de Unión, Progreso y Democracia y al resto. Hago política para representar y para defender los intereses y los derechos de todos los españoles, absolutamente de todos, y por eso vengo hoy aquí a dar gestión. Yo quiero explicarles qué cosas hacemos en el Congreso de los Diputados y por qué las estamos haciendo. Me preguntaba un periodista ahí esta tarde en una entrevista radiofónica, pero esto no es muy raro, ¿no es un poco complicado que vengan ahora que no hay elecciones? Porque es un poco extraño, ¿no? Son ustedes, sí, somos un poco raros nosotros, eso también es cierto, ¿no? Es un poco raro, y porque con lo mal que caen los políticos ahora, hombre, para hacer mítines cuando todo va bien vale cualquiera. Cuando hay que salir a la calle y cuando hay que enfrentarse en el sentido positivo de ponerse frente al ciudadano y responderle, es cuando las cosas van mal. Hay que hacerlo siempre, pero particularmente cuando las cosas van mal, y en España van muy mal. Porque en España hay una tremenda crisis política. No solamente hay una crisis económica y una crisis social que se concreta en 6 millones de personas en paro, en casi 2 millones de hogares en los que no hay ni una sola persona que tenga trabajo, en 1,5 millones de ciudadanos que en este momento no cobran ningún tipo de subsidio de desempleo. No, esa crisis económica y esa crisis social en España tiene además un añadido, que es la que la hace más peligrosa, que es la crisis política que está en las instituciones. Quienes me han oído hablar más veces de esto, desde que nacimos como partido político, saben que hemos tratado de explicar desde el primer momento que el riesgo para nuestro país es que la crisis era política, que estaban las instituciones y que eso debilitaba nuestra propia democracia, que eso estaba generando eso que llaman pasotismo entre los ciudadanos, desapego entre la ciudadanía y la política y los partidos políticos, que eso podía producir lo que se ha producido en otros países europeos, que es el nacimiento de partidos antisistema, que no resuelven los problemas pero que debilitan aún más la propia democracia. Cuando hemos planteado todas las reformas que en España hay que hacer para combatir, para perseguir, para condenar la corrupción política, cuando hemos planteado la necesidad de transparencia, de que haya una ley, por ejemplo, que regule los sueldos de todos los cargos públicos. Fíjense qué cosa más normal.
una ley que regule los sueldos de todos los cargos públicos, desde el primero, presidente del gobierno, hasta el último concejal del pueblo más pequeño. De una forma transparente, por supuesto, pero además lógica. El que más tiene que ganar, el presidente del gobierno. El que menos, el concejal del pueblo más pequeño, que tiene menos responsabilidad. Y que eso sea público, que se sepa, que la gente cuando quiera saber cuánto gana el alcalde de un pueblo de 5.000 habitantes no tenga más que entrar en una web, tocar un botoncito y que le salga inmediatamente el salario. ¿Qué cosas nos han dicho? Porque no se han limitado a votar en contra. Es que yo les quiero recordar, el 25 de septiembre, cuando el Congreso de los Diputados estaba rodeado, esa vez que hubo un llamamiento para rodear el Congreso de los Diputados, yo misma defendí en el Congreso de los Diputados una iniciativa legislativa, una proposición no de ley para regular los salarios de todos los cargos públicos. Que por supuesto votó toda la Cámara en contra. Es muy interesante. Si lo buscan ustedes en internet verán el hemiciclo, todas las lucecitas en rojo y 5 lucecitas en verde, que son las 5 lucecitas de Unión, Progreso y Democracia. Fíjense qué bonito, verde y rojo. Bien, vale. Pues todo en rojo y 5 en verde. No es que votaron en contra, es que nos insultaron. Es que nos llamaron de todo por pretender algo tan normal como que los ciudadanos sepan lo que ganamos los políticos. El diputado del Partido Socialista que le tocó intervenir para contestarnos se atrevió a decirnos que entregáramos el acta y nos fuéramos a la calle, por lo que estábamos defendiendo. O sea, los que quieren que esté Amaiur allí dentro nos piden a nosotros que entreguemos el acta por defender transparencia en los salarios de los cargos públicos. Algo absolutamente normal. Bueno, mientras no se arregle eso, mientras no haya leyes para regular eso, ¿de qué sirve que se reúnan comisiones para la transparencia o contra la corrupción? Si es que hay que cambiar las leyes para combatir estas cosas. Dicen que quieren hacer, esta es otra, que quieren hacer un gran pacto contra la corrupción política. Eso lo habrán oído ustedes a la vicepresidenta del gobierno y tal, al presidente del gobierno. Si el presidente del gobierno, con una reunión con su partido, hace 3 semanas ya creo, cuando empezó a salir esto de los papeles, pero todavía no se habían publicado en el país, hizo una reunión con su partido, seguro que lo recuerdan, en Génova, y después hizo una intervención ante los periodistas, naturalmente sin preguntas, y dijo: he dado instrucciones a la dirección del partido para que se cambien las cosas y esto no se vuelva a producir. Supuesto que se haya producido. Es genial, ¿eh? No me digan ustedes, ¿no? Bueno, entonces, ha dado instrucciones para que haya un pacto contra la corrupción. Bueno, antes de ayer dijo en Berlín, todo lo que se ha publicado es falso, salvo algunas cosas. No, pero es genial que diga, vamos a hacer un pacto contra la corrupción política. Se lo hemos explicado. Un pacto contra la corrupción son leyes contra la corrupción. No es que nos juntemos allá y digamos vamos a ser buenos y benéficos de ahora en adelante y de ahora en adelante ya vamos a hacer muy bien las cosas y no se preocupen y tal. No, es que hagamos leyes contra la corrupción, leyes que la prevengan, la persigan y la condenen con mucha más dureza y más eficacia que como se hace ahora. Y leyes es cambiar el Código Penal. No solo es aplicar las que ya existen, es además introducir en el Código Penal delitos que ahora no lo son. ¿Saben ustedes, por ejemplo, que la financiación ilegal de los partidos políticos no es un delito? Que se les puede condenar por cohecho, por prevaricación, por otro tipo de actividades que sí son delictivas, que si se prueba que han contribuido a financiar un partido político, terminan condenándolo. Pero es que la financiación ilegal de los partidos políticos no es delito. Es que el enriquecimiento ilícito de un cargo político, de un cargo electo, no es delito. Tienen que probar que has robado, que has hecho algo y tal para que sea delictivo. No, es que tiene que ser delito el enriquecimiento ilícito. ¿Y cómo se controla eso? Pues muy fácil. Si cuando yo llego al Congreso de los Diputados tengo que presentar una declaración de bienes que diga lo que tengo y cuando me marcho, X años después, tengo que volver a presentar otra, y si resulta que en 8 años he conseguido tener 22 millones en Suiza, pues es que he robado. Así de claro. Sí, hombre, te ha podido tocar la lotería todos los años, como uno que había en no sé qué sitio también, un político que le tocaba todos los años la lotería, en Valencia creo, por ahí. Pero bueno, salvo cosas de esas de la vida,
Pues no, pero dice, ¿esto por qué? Dice, hombre, porque tenemos que prevenirnos nosotros mismos en defensa del interés general. Oye, que la gente es buena, sí, bien, pero por si acaso. O sea, por si acaso. Pues lo mismo que hay un código de circulación y dice, no, oiga, que ya circulará la gente bien, sí, pero por si acaso. O sea, el efecto, digamos, punitivo también es muy importante. Tiene un efecto muy importante, previo, para controlar. Bueno, pues eso hay que cambiarlo. Ese es el pacto anticorrupción que nosotros queremos hacer. Y planteamos una iniciativa legislativa de forma que los imputados, mejor dicho, los acusados con juicio abierto por un delito contra la administración pública sean inelegibles. O sea, que no puedan ir en las listas. No que cuando les imputen, si están dentro de la administración, tengan que dimitir, que por supuesto, sino que ni siquiera puedan ir en las listas, que es lo que nosotros en nuestro partido tenemos regulado. Bueno, pues que eso que se extienda a todos. Por supuesto votaron en contra todos, ¿eh? Un horror, no querían ni ver. Pero ¿qué más normal? Y va contra la presunción de inocencia. No, hombre, no va contra la presunción de inocencia. Que el acusado puede seguir defendiéndose, pero que no se defienda desde dentro de las instituciones, que se defienda desde fuera, que no manche la imagen la imagen de la propia administración, de la propia institución. Bueno, pues lo mejor no va en las listas y así no hay que echarle después. Simplemente si está imputado, o podemos volver a vivir una cosa como la de Valencia, que después de elegir presidente tuvo que dimitir. ¿Eso no hace un daño tremendo a la propia institución, a la propia democracia? ¿Es posible que se siga manteniendo esta figura de la discrecionalidad que ya se ha convertido en arbitrariedad para que el gobierno indulte a todo el mundo? Porque ahora si eres un delincuente político, si delinques contra la administración pública, desde la política o desde sus aledaños de la política, tienes 3 posibilidades de no pagar, de salir completamente impune. La primera, que prescriba, porque como para cuando sale la sentencia han pasado 20 años. La segunda, que haya un acuerdo de conformidad entre el fiscal y los abogados de la defensa. Un acuerdo de conformidad de forma que reconocen que efectivamente te has corrompido. O sea, te has quedado con cientos de millones, porque en el caso Pallerols eran cientos de millones, que venían de la Unión Europea para programas de empleo. O sea, les suena como en Andalucía, pero en Cataluña. Y la tercera, que te indulte el gobierno. No puede ser. Por tanto, en fin, no se trata de que uno desconfíe de nadie, pero hay que hacer leyes para protegernos de estas cosas. Les decimos, miren, para combatir la corrupción política tenemos que hacer leyes que las prevengan y que la persigan y que la condenen. Pero además de eso nos tenemos que poner de acuerdo en que la corrupción política es la mayor de las lacras de nuestra democracia. La mayor de las lacras. Si hay corrupción es imposible enfrentarte a la crisis económica y a la crisis de paro. Los países que mejor se han enfrentado a la crisis económica y a la crisis financiera mundial son los países más limpios, los más transparentes, son los que mejor se han enfrentado. Les decía, cambiar las leyes. La ley electoral, por ejemplo. A ver, que cambiar la ley electoral es una exigencia democrática de primera. Que esta es una ley electoral que es injusta no para Unión, Progreso y Democracia, que también. Es injusta para los ciudadanos, porque el voto de cada ciudadano no vale lo mismo, vale distinto dependiendo en qué parte de España vote y a qué partido político vote. En tu escalera, en la mía, mi voto vale 1, el de mi vecino que vota PNV vale 7. No es normal, ¿no? Yo no quiero que el mío valga 7 y el suyo valga 1, pero quiero que valgan lo mismo. Y eso es un principio democrático de primero, de preescolar, que parece mentira que haya que explicarlo. Porque la Constitución proclama el derecho activo y el derecho pasivo, el derecho a elegir y ser elegido en igualdad de condiciones. En igualdad de condiciones, elegir y ser elegido. La ley es una ley injusta, es una ley hecha al principio de la democracia, escrita al final de la transición, que pretendía un Congreso de los Diputados con pocos partidos políticos, porque había que construir la democracia. Yo lo entiendo. Entiendo que en aquel momento, aun sabiendo que era injusta, el legislador tuviera más interés por preservar, en fin, los instrumentos para poder construir una democracia. Veníamos de una dictadura, tenía un sentido, pero bueno, ya no estamos en esa. Siempre fue injusta y ahora es impresentable, porque ahora además los ciudadanos exigen que su voto valga lo mismo que el de su vecino y exigen listas abiertas, hombre, para poder poner una crucecita
y al que no le conozca de los que van en la lista nadie más que el secretario de organización porque es amiguete y van al fútbol juntos, pues no le ponen la cruz. Y le pones la cruz al que va en el número 18, que es el taxista de tu barrio. O el profesor. No es que no hace falta que sea un ingeniero aeronáutico o un piloto. No, alguien que haya hecho algo en la vida. Cambiar la ley electoral es una exigencia democrática de primera, porque es esta ley electoral profundamente injusta la que produce también muchísimo desapego entre los ciudadanos. ¿Cuánta gente os ha dicho? Seguro que entre ustedes mismos lo habrán dicho, yo ya le votaría a fulano o a tal partido político, pero como no va a salir, eso es una cosa muy común, dice, hombre, votaría, pero aquí no va a salir porque aquí, claro... No, se trata de que la gente sepa que su voto vale. Vale como el de al lado. No más, pero lo mismo. Que, por cierto, si todos los que dicen yo ya le votaría, pero como no va a salir, nos votara, teníamos mayoría absoluta. Por eso está todo tan enredado en España. Porque la alternancia, garantizada por ley y por costumbre, y por mucho ciudadano dormido, ¿por qué no decirlo? Ya me reñirán ustedes ahora en el turno de palabra que van a tener. Por mucho ciudadano dormido que dice, bueno, como es así, por mucho ciudadano cabreado en su despacho, en su fábrica o en su casa, que luego a la hora de la verdad, pues dice, bueno, total, como van a salir de todas las maneras los mismos, pues no toma opción. Pues ellos en eso están cómodos. Y en esa alternancia que se reparten, que creen que la democracia es alternancia en vez de alternativa es hacer otra política y hacerla de otra manera, no poner otro color, pero para hacer prácticamente lo mismo, se encuentran cómodos y manejan todo. ¿O no creen ustedes, por ejemplo, que el que en España no haya una justicia independiente es algo que no podemos soportar como país? Y que está directamente relacionado con la corrupción. Es que no haya una justicia independiente, que es otra de las exigencias que les planteamos para hacer cualquier pacto, que el Consejo General del Poder Judicial no lo elijan los partidos políticos por cuotas, que es una vergüenza. Y la Fiscalía lo mismo. Es que la justicia independiente es clave. Es que ¿cómo van a juzgarles si les han nombrado ellos, hombre? Si llegó el ministro de Justicia y dijo en la primera comparecencia, voy a cambiar la ley, ya no va a haber este reparto, los jueces van a elegir a sus representantes, y el primer gran pacto que ha hecho con el Partido Socialista es no hacer esa reforma del Consejo General del Poder Judicial y seguir repartiéndose los miembros del Consejo. Dice, ahora el PP, bueno, ahora a mí me tocan 5, que luego tú ya has tenido 5, ahora te tocan 3. Y le vamos a dar una guindita al de CiU, y le vamos a dar otra guindita al del PNV y así se quedan todos tan contentos y nosotros nos repartimos la tarta. Pues con eso hay que acabar. Hay que acabar. Los ciudadanos les tenemos que decir y los políticos les tenemos que decir, oiga, es que no se trata de que nos den un trozo de tarta, es que la tarta no es suya, deje de meter la mano en la justicia, porque es la única manera de que se diga democracia con mayúsculas en España. Esa es otra batalla que tenemos. Hay quien nos dice, bueno, pero hay que hablar de paro, del empleo, porque eso es muy importante. Y hay que hablar de sanidad, que es tremendo lo que está ocurriendo en la sanidad, y de educación, que es verdaderamente un drama, porque quien no invierte en educación no invierte en el futuro, no invierte en el futuro de sus propios hijos. Y es lo que está ocurriendo en España de una manera absolutamente dramática. Y les decimos sí. Y realmente sobre todas estas cuestiones estamos planteando iniciativas en el Congreso de los Diputados todos los días. Sobre empleo hemos planteado una alternativa a la reforma laboral. Hicimos una enmienda a la totalidad y seguimos defendiendo una alternativa a esta reforma laboral que no solamente no crea empleo, cosa que en sí misma la reforma no puede crear, tiene que crear las condiciones, sino que es una máquina de destrucción. ¿Por qué? Porque apuesta por un modelo que ya estaba fracasado, porque mantiene la dualidad entre trabajadores muy protegidos con contrato indefinido y trabajadores absolutamente desprotegidos, que son los más jóvenes, en los que ni las empresas invierten ni nadie invierte, ni son los que se quedan en la calle inmediatamente. Venga a presumir de tener la generación mejor preparada. ¿Mejor preparada para qué? Ahora, como no resolvamos la otra crisis, es que no seremos capaces de enfrentar esa. Cuando hablamos de cambiar la Constitución y planteamos una reforma de la Constitución para reformar el modelo territorial del Estado, para que el Estado sea competente en materia educativa, por ejemplo, nos dicen, bueno, pero ahora el problema no es ese. ¿Cómo que no? ¿A dónde nos ha llevado 17 modelos educativos en España? ¿A qué situación nos ha llevado? A que estemos a la cola, a que nuestros jóvenes se formen y se tengan que marchar porque no se forman en relación con nuestra actividad productiva.
Se forman en lo que las universidades han decidido dar números y dar clases y dar títulos, pero no tiene nada que ver ninguna relación con la empresa. ¿Cómo puede soportar un país 17 sistemas educativos? Ya no es un problema que no tengamos dinero, es que no tenemos futuro. ¿Qué pasa con la sanidad, por ejemplo? Que es competencia de las comunidades autónomas. Hay una cuestión absolutamente básica desde mi punto de vista. Quien proclama el derecho, y el derecho a la salud es un derecho básico, y los derechos mínimos a la asistencia y a la prestación de servicios sanitarios son básicos, no pueden estar en relación con la parte de España en la que uno viva. Quien proclama el derecho tiene que tener instrumentos para hacerlo efectivo. Y quien proclama el derecho son las Cortes Generales. Y le corresponde hacerlo efectivo al Gobierno de la Nación, sin perjuicio de que la competencia la ejerza el ayuntamiento o la comunidad autónoma. O puede depender de la parte de España en la que vivas que haya una operación que sea gratuita en un sitio y que entre en el catálogo y en la comunidad de al lado a 30 kilómetros no lo sea. ¿O es normal que haya 17 calendarios de vacunas? Que este niño, como viaje mañana, depende de dónde vaya, lo mismo no le vacunan. Y lo mismo aquí, la vacuna es hasta los 12 meses, determinadas vacunas, aquí es obligatoria y en la comunidad autónoma de al lado no. Y tú vas allá porque te has cambiado de trabajo y vas con el niño y te dicen, no, es que aquí esta vacuna no se le da, no, pero es que yo vengo dando, lo siento mucho, aquí es hasta los 13 meses, ya, pero ayer hasta los 17. ¿Es normal que te tengas que mover por España así? Como si vinieras de otro país en vez de la comunidad autónoma de al lado. Es que es algo absolutamente irresponsable. ¿Tiene sentido que con esta ley, por ejemplo, la ley última de cobertura de servicios sociales, la ley de dependencia, una buena ley sin duda, que proclamaba derechos de tercera, cuarta, quinta generación, yo qué sé ya cómo les llamaban, depende de la parte de España en la que vivas, se aplica o no, porque eso es competencia de las comunidades autónomas? Porque quien proclamó el derecho fueron las Cortes Generales, pero la competencia es de las comunidades autónomas. Entonces, si tú, yo qué sé, te falta una pierna y vives en una comunidad autónoma, pues lo mismo te ponen una ortopédica. Si vives en la de al lado, pues te dan un par de aspirinas, depende. Y en un sitio tienes cuidadores y en otro no tienes cuidadores. Pero el dinero sale de todos los españoles. ¿Qué está pasando ahora con los recortes? Que las comunidades autónomas hacen recortes en lo que es más fácil, sanidad y educación. Y cierran quirófanos, y cierran aulas escolares, y cierran prestaciones sanitarias a los dependientes, quitan prestaciones sanitarias a los dependientes, y luego reciben miles de millones del rescate de todos los españoles. ¿Y en qué se los gastan? En abrir los quirófanos, en volver a resolver los problemas educativos, en poner otra vez asistencia a los dependientes. No, en mantener las televisiones en las que salen todos los días los mismos. El gobierno tiene que tener instrumentos para decir, a ver, yo te doy 3.000 millones de rescate, 4.000, pero bueno, no te lo puedes gastar en lo que te dé la gana. Lo primero, para garantizar los derechos básicos, sanidad, educación, servicios sociales, y después ya, si te sobra, para lo que quieras. Pero lo primero para garantizar los derechos básicos. ¿Qué es esto de fiscalidades varias? En España hay 5 haciendas, 3 en el País Vasco, 1 en Navarra y luego la hacienda estatal. Bueno, y luego lo que quieren los catalanes y los demás y todo esto. ¿Se puede ir a Europa a las reuniones en las cumbres ahí con los jefes de Estado y de Gobierno de todos los países de nuestro entorno europeo? ¿Se puede ir allí a defender como españoles, a defender el gobierno, una fiscalidad común para Europa y venir a España a defender 17? Pero si es que no nos toman en serio en ninguna parte. Porque ¿cómo vas a defender fuera y que te crean y que realmente, en fin, te tengan un poquito de respeto algo que en España pudiendo hacerlo no lo haces? Es que precisamente porque creemos que una Europa fuerte políticamente requiere de instrumentos económicos fuertes también políticamente, fuertes también desde el punto de vista económico, de un gobierno político, eso mismo hay que practicarlo en España, si no, no seremos capaces de enfrentarnos con ninguna de estas crisis de las que estamos hablando.